Bien, el proceso de formación de las células nerviosas incluye muchos mecanismos que vamos a ir estudiando. Vamos a ver mecanismos de proliferación, de inducción, diferenciación, movimiento, adhesión, muerte, entre otros. Lo primero que vamos a mencionar es que, con la excepción de las células de la microglía, que se originan de células mesenquimáticas por un linaje similar al mismo linaje que los monocitos de la sangre, que originan a todos los macrófagos, o a casi todos los macrófagos, el resto derivan del neuroepitelio, del epitelio que rodeaba al tubo neural. En ese epitelio encontramos células pluripotenciales que van a formar luego células bipotenciales, que serían las células madre típicas del sistema nervioso. Células madre que, ¿qué es lo que hacen? Pueden dar origen a células iguales a sí mismas, dar origen a una célula igual a sí misma y a otra que va camino a diferenciación. Básicamente, primero hay dos subdivisiones, una que lleva al linaje neuronal. Acá dice la mitosis cesa, no se sabe si están así, si durante algunos pasos todavía se mantiene, cuando hay una pequeña diferenciación. Y acá encontramos células en tránsito amplificantes que ya empiezan un camino de diferenciación, no pueden volver hacia atrás, no pueden volver a ser células madre, dando células hijas, y ambas células hijas van camino a la diferenciación. El linaje glial se va a dividir en dos linajes. Uno es el de las células O2A, que originarán tanto oligodendrocitos como astrocitos de tipo 2. Otro es el de los progenitores de astrocitos de tipo 1. Y un tercer linaje, que en realidad son las células que no se van a desplazar, sino que van a quedar originalmente en el mismo lugar, cercano a la luz del tubo neural, darán origen a las células progenitoras radiales, que se diferencian hacia la glía radial, que veremos la importancia que tiene en unos minutitos. Las células de la glía radial dejan de dividirse cuando migran por ellas neuronas. Vamos a ver que son importantísimas para la migración de neuronas en los órganos que tienen corteza, como donde hay cuerpos neuronales en el exterior del órgano, como es, bueno, la región más externa del órgano, mejor dicho, como es cerebro y cerebelo. Y luego pueden terminar como las células ependimarias, las células que revisten el conducto del epéndimo, en el organismo postnatal. Algunas persistirán ahí como células madre, que se han demostrado en ciertas áreas del cerebro y también en la médula espinal. O sea, esas células madre que en algunos casos pueden originar nada más que glía, pero en otros tienen también capacidad de formar neuronas. Y también de estas células se derivan algunos tipos especiales de células gliales, como son las células de Berman y las células de Müller, estas últimas, las células de la glía típicas de la retina. Acá, esta es una imagen que debe tener más de 10 años, no aparece la posibilidad, que hoy sí se conoce, que las células de la glía radial, aparte de poder originar estos tipos especiales de glía y astrocitos, también pueden originar neuronas. Bien. La neurogénesis comienza por un proceso de inducción que ocurre en zonas que son zonas formadoras de neuronas.
a nivel, como decíamos recién, del tubo neural, nacen las neuronas y la glía, y a partir de allí deben migrar por distintos mecanismos. Se especifican cuáles son los destinos celulares. Los conos de crecimiento se orientan hacia sus blancos específicos. Los conos de crecimiento son los axones en formación. Recordemos que las neuronas son células polarizadas muy especializadas y su movimiento, ya sea total o del axón, se da a partir del crecimiento de este cono de crecimiento que es el preaxón, si se quiere. Cuando alcanza el blanco, se forman las sinapsis. Es necesario que haya unión a factores que actúan para la supervivencia y la diferenciación, y que luego se dé, una vez que se formaron las sinapsis deben reorganizarse. Muchas van a desaparecer, o sea, no solo mueren neuronas, sino que también se reestructuran las sinapsis. Y pensemos que después el proceso de plasticidad sináptica hace que durante toda la vida, más en el periodo crítico, pero durante toda la vida se formen nuevas sinapsis. Se formen y desaparezcan nuevas sinapsis. Bien, entonces, primero nacen las neuronas, luego empiezan a formarse las proyecciones, tanto las dendritas como los axones. Es fundamental los reordenamientos de citoesqueleto que hay para que se formen los distintos tipos de prolongaciones. Estos axones llegan a ser sinapsis. Fíjense la cantidad de sinapsis que hay acá y cómo aquí ya las sinapsis han quedado limitadas por este proceso de selección que decíamos que ocurre. Bien. El ciclo celular en el tubo neural, o sea, la formación de las primeras neuronas y células de la glía, tiene una disposición espacial muy característica. Primero es un epitelio pseudoestratificado, donde las células llegan siempre a tener unión con la luz del tubo neural. Acá tenemos la luz del tubo neural y acá tenemos la membrana limitante externa, una membrana basal y la formación de lo que va a ser luego la pía madre. O sea, este va a ser el límite del sistema nervioso. En este caso todavía el límite del tubo neural, pero después va a ser el límite del sistema nervioso central. Fíjense cómo aquí, desde esta posición, donde se encuentran núcleos en interfase, estos núcleos comienzan en un momento a sintetizar ADN, o sea, están en fase S, y los núcleos se van a desplazar, no toda la célula, sino el núcleo únicamente, se va a desplazar hacia el lumen, o sea, no hacia el lumen en sí mismo, sino hacia el límite con el lumen, hacia el polo apical de la célula, para sufrir la mitosis, o sea, para que se desarrolle la mitosis. Y así vemos cómo va ocurriendo el proceso de mitosis, y cuando la célula culmina la mitosis, su núcleo, o el núcleo de las dos células hijas, vuelve a ubicarse en una posición más cercana a la membrana limitante externa. Aquí tenemos una microscopía electrónica de barrido, donde vemos esas largas proyecciones que unen a las células a la luz y a la membrana limitante externa, esa membrana basal modificada, que luego será el sitio donde se forma la pía madre. Bien, aquí vemos claramente esto, el proceso de síntesis de ADN está ocurriendo por aquí, y acá se da la mitosis. Acá son muy importantes los medios de unión para cerrar ese contacto con el lumen.
Acá tenemos los dos tipos de división que pueden ocurrir. Como estas son células madre, pueden dar origen a dos células hijas iguales a sí mismas, o pueden dar origen a una célula que queda como célula madre, que sería esta, y a un neuroblasto, o a una célula precursora glial, que seguirá su camino. Recuerden que algunas células van a quedar, van a formar las células gliales radiales, y luego se pueden terminar en el epitelio que cubre al tubo neural durante la vida postnatal, y ser células ependimarias. Esas células ependimarias, recuerden que en algunos lugares pueden tener diferenciaciones especiales, como los tanicitos a nivel del tercer ventrículo, o en la zona de los plexos coroideos, que toman la función, la morfología para tener la función de formar el líquido cefalorraquídeo. Pero por ahora quedémonos con que pueden seguir como células madre o pueden migrar ya diferenciándose en neuroblastos o en precursores gliales. Y acá vemos una serie de mediadores que intervienen, que no quiero que los conozcan en detalle, sino lo único que sepan, perdón, que hay una serie de señales, algunas actuando en exceso, otras actuando por baja, pero básicamente lo que se está inhibiendo es BMP, que llevan a que haya una formación de una célula hija igual a sí misma, o sea, una célula que queda como stem cell, y otra que va a terminar como neurona, o como neuroblasto, mejor dicho, que luego va a sufrir otros procesos de diferenciación por la activación de ciertos genes, y quedémonos con este, que es la neurogenina. Fíjense, lo importante es que este proceso de diferenciación va en varias etapas. Hay dos proteínas que son Notch y delta, que actúan en varios pasos de la neurogénesis y que actúan de forma yuxtacrina. ¿Qué significa yuxtacrina? Que están en la membrana. Si este es Notch, este es delta, y el mensaje, la activación de una señal por medio del mensaje no se da por un mensaje secretado, sino se da por un contacto, que es lo que se llama mensaje yuxtacrino, a diferencia de un endocrino que va por sangre o un paracrino que va por el medio extracelular. Básicamente, si se inhibe la señal de Notch, vamos camino a una neurona. Si se promueve Notch, se va camino a glía. Si posteriormente Notch se inhibe, el camino va a ser el de un oligodendrocito. Fíjense que en dos momentos distintos, Notch va a significar dos resultados distintos. Acá es neurona, acá es oligodendrocito. Bien. Esto es un nicho de stem cell, son zonas donde han quedado stem cell que van a sufrir los mismos procesos que sufrían en la vida prenatal, en la vida postnatal. Por ejemplo, este está en el cuarto ventrículo de mamíferos. Perdón, el ventrículo lateral en la zona subventricular de mamíferos. Este es uno de los lugares donde más formación de nuevas neuronas hay en la vida postnatal, aunque sabemos que sea en otros lugares del encéfalo, y también nosotros hemos visto en ratas que ocurre a nivel medular. Bien, acá podemos observar que pueden ocurrir divisiones asimétricas, como es la que ocurre en este caso, y fíjense cuál es la característica que bajó Notch. Este neuroblasto tiene ya bajo la expresión de Notch. El proceso de especificación neuronal por Notch delta ya se sabe
que ocurre, acá tenemos inhibición lateral por delta, que es el ligando, y Notch, que es el receptor, se conoció ya en drosófilas. Lo interesante de este proceso es que en la célula originalmente, Notch y delta se expresan de iguales maneras. Lo que ocurre es que si hay que la activación, la señal de Notch, lleva a que no se exprese neurogenina, que es el factor que lleva a una diferenciación hacia neurona en el interior de la célula, o hacia neuroblasto primero. Bien, ahora, originalmente tenemos estas dos células que están en contacto y en ambas hay cantidades similares de Notch y de delta. Notch es el palito este, un chupetín, y delta es la flechita. Bien. Pero luego, las pequeñas diferencias que se van generando hacen que una célula quede con delta alto y sin señal de Notch, y las que lo rodean queden al revés. La célula que queda con señal de Notch baja, o sea que tiene acá delta, es la célula que va a producir neurogenina y se va a activar la neurona. Estas otras se inhibe la neurogenina, no hay delta, y quedan únicamente como células, primero stem cell y después pueden ser células de la glía. Bien. Uno de los resultados de la activación de esta vía es que se activen los genes PAR, que tienen mucho que ver con la formación de la polaridad neuronal con sus proyecciones. Bien, acá entonces delta alto, Notch bajo lleva a diferenciación neuronal. ¿Por qué? Porque está en alta la neurogenina y en consecuencia neuro-D. Un bajo delta, baja neurogenina y bajo neuro-D, Notch alto lleva a la diferenciación no neural. Entonces, en estas células, en esta Notch está bajo y en esta Notch está bajo y en esta Notch está alto. Bien. Vamos a detenernos un minuto para poder volver a ver esto e introducirnos en el proceso de migración neuronal y de muerte celular en neuronas.